Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este podcast y cómo estás y realmente cómo andas. Soy Maureen Terán y estoy diagnosticada con trastorno bipolar desde hace más de una década. Y créanme, si alguien sabe lo que es verse bien por fuera y sentirse de la chingada a veces por dentro, soy yo. En este podcast vamos a tener invitados que te da por un buen viaje de introspección, donde los sentimientos y las emociones son el componente perfecto, o a veces hasta imperfecto, para una vida más consciente. ¿Qué hay más allá del simple? Me siento bien. Vamos a averiguar. Bienvenido, bienvenidas, bienvenides a todos una vez más en un episodio más. Y el día de hoy estoy muy emocionada. Ya sé que siempre digo que estoy emocionada, pero es que todos los invitados son importantes para mí y tienen una historia conmigo. Y ella fue literal la primera persona que me entrevistó hace como 5 años cuando saqué el libro. Y hoy la tengo del otro lado. O sea, yo la voy a entrevistar a ella. Ella es periodista. Ella es Alejandra Gallardo. Es conductora del canal N+. Es periodista con enfoque social, perspectiva de género y derechos humanos. Y aparte de todo esto, es mamá y sobre todo ser humano. ¿Cómo estás, Maureen? Muchísimas gracias por tan bonita presentación y un privilegio también estar en tu espacio. Se siente muy raro estar del otro lado. Está raro. A mí siempre tú eres la que me entrevistas a mí. Sí. Y estoy nerviosa porque al final de cuentas tienes callo. Tienes callo y experiencia haciendo preguntas y ahora me toca a mí. Y creo que la parte de ser profesionista como periodista, creo que desde chica ha sido como que de las que más me da como curiosidad. Sí. O sea, digo, ¿cómo llegan a estar ahí enfrente de la televisión? ¿Cómo llegan ahí a manejar las noticias, que a veces son buenas, a veces malas, a veces a lo mejor tienen que dar una noticia en la que no están de acuerdo? Claro. ¿Y tú cómo decidiste ser periodista, Ale? Pues mira, haciendo un recuento, creo que la vida me llevó a ello. De manera inconsciente, creo que era un sueño que yo tenía desde pequeña, que no me atrevía a perseguirlo, ¿no? Por ejemplo, ahora recuerdo los capítulos de las Tortugas Ninja con este personaje de Abril, que andaba en su van con su parabólica, claro. Y ayudaba a las Tortugas Ninja. Ajá. Creo que fue mi primera referencia. Después, en la escuela, cuando me tocaban exposiciones, yo era la más feliz. Okay. Hacer tu rotafolio, ¿no? Preparar tu papel bond y presentar o desarrollar algún tema. Ajá. Era algo que me apasionaba. Siempre cuando hacíamos trabajo de equipo, yo expongo, ¿no? Okay. Yo expongo. Era la primera y la verdad es que me gustaba mucho. Por azares del destino empecé a estudiar mercadotecnia. Ajá. Pues porque en ese momento me desarrollaba en ese ámbito profesional y yo dije, bueno, pues es que creo que aquí voy a tener oportunidades. Ajá. Pues porque te dicen, ¿no? Que pues tienes que estudiar a lo que creas que te va a ir bien. Exacto. ¿No? Y yo, pues siendo fiel a eso y no pensando en lo que realmente me gusta, mi hermana y yo estábamos a la par en la universidad. Ella estaba estudiando comunicación y yo estaba estudiando marketing. Y me acuerdo que yo me aburría muchísimo en mis clases. Yo decía, pues, no lo siento interesante. Y la verdad es que a mí el tema de la escuela, la parte académica, me ha gustado mucho. Disfruto mucho aprender, disfruto mucho. ¿Eres de la parte de las ñoñis que estudias y todo? Pero me gusta. O se te da así de que... Me gusta aprender cosas nuevas. Okay, en la parte académica, un deporte, cocinar algo. Me gusta aprender cosas nuevas. Y la verdad es que me aburría mucho. Y en los tiempos de receso, compartía ese tiempo con mi hermana y con sus amigos de comunicación, que estaban estudiando comunicación, y los veía y yo decía, ay, pues es que como que yo soy más de aquí, ¿no? Ajá. Había ya pasado algún tiempo de mi carrera de marketing y tomé la decisión y dije, pues es que no me veo trabajando toda la vida en algo que no me gusta. Eso es súper importante que lo hayas detectado, porque yo creo que hay muchos, y sobre todo a los 18 años ni sabemos qué fregados queremos estudiar o a qué nos queremos dedicar, ¿no? O sea, qué bueno que tuviste los pantalones de decir, yo sí quiero luchar por... Sí, yo empecé a estudiar marketing porque pensé que ahí tenía oportunidades, ¿no? De desarrollarme o de tener algún trabajo que fuera ideal para mí. Ajá. En el camino me di cuenta que no. Una conocida, en mi primer trabajo me invitó a colaborar con ella, y ya estando ahí, dentro del primer canal en donde trabajé, me di cuenta que eso realmente era lo que me apasionaba, ¿no? Entonces creo que se conjugaron pues 2 elementos importantes. Una, que le hice caso a lo que me hace bien, o sea, a lo que día a día me hace bien en lo profesional, y pues que tuve también la suerte de tener contactos en ese momento en el medio que me introdujeran.
Ok, y ahorita estás diciendo, una vez que me acompañaba, me imagino que fue un set, ¿no? Sí. Al primer set que entraste. O sea, ¿cómo andabas emocionalmente ahí cuando entraste a ese set y dijiste, esto es lo mío? O sea, ¿qué sentías? Sabes que pues yo me sentía como pez en el agua. Ok. Y creo que es importante identificar cuando nos sentimos bien haciendo algo y cuando somos buenos para algo o cuando no. ¿No? Hay veces que nos esforzamos y nos forzamos por hacer cosas que creemos que nos gustan, pero que a lo mejor igual y no somos tan buenos o a lo mejor no las disfrutamos tanto. Y en este caso se conjugaron las dos. Me di cuenta que era buena para eso y que además me gustaba y lo disfrutaba mucho. Ok, ¿y cuál fue como que tu primer reto como periodista? Híjole, pues mi primer reto, yo creo que fue la parte técnica de hacer un noticiero en vivo. Es como cuando aprendes a manejar, ¿no? Que al principio, clutch, freno, espejear. Ajá. Pues un foro es así, ¿no? O sea, en un foro es estar siguiendo indicaciones de un floor manager, ¿no? O de un director de cámaras que te está hablando todo el tiempo. Cámara 1, cámara 2, y ahora basta esta entrevista, pero tienes que estar al pendiente de la información, tener tu atención en diferentes lados a la vez. Creo que para mí fue el principal reto, pero la realidad es que no es nada del otro mundo. Okay. Creo que es una cosa de constante práctica, como manejar, que después cuando manejas ya lo haces en automático. Sí, porque está cañón estar escuchando una voz que te diga 1, 2, 3, 4, y luego que tú estás diciendo, no, pues la noticia de hoy es tal. O sea, creo que ahí es como que un manejo dicen que la mente es un músculo. Entonces creo que eso es como que ejercitar esa parte, ¿no? Sí. O las primeras veces, que siempre hay la primera vez de algo, ¿no? Tu primer reportaje, tu primera entrevista, tu primer transmisión en vivo, tu primer cobertura en alguna otra ciudad, tu primer viaje de trabajo. Las primeras veces son emocionantes, pero pues también son difíciles porque es un reto. La realidad es que en la parte académica no siempre te prepara para lo que tú vives en la vida real, ya profesionalmente. Creo que eso es el reto. Ok. ¿Y cómo es el día de un periodista? ¿Cómo es tu día a día? Híjole, pues la verdad es que creo que es de locura a veces. Todavía me sigo cuestionando. ¿Deberé cambiar otra vez de profesión? Es muy emocionante, pero es muy demandante. Tienes que estar en constante contacto con la información, con los hechos y las noticias que se desarrollan a todo el día, ¿no? Por ejemplo, en la mañana que yo me despierto, lo primero que hago es ver Twitter. Okay. Ver Twitter y ver mis miles de WhatsApps en los grupos de periodistas, de reporteros, grupos de información, de coordinaciones editoriales, pues para estar siempre al tanto de la información, ¿no? Y saber diferenciar qué es lo importante, qué es lo relevante, qué es lo atractivo, qué es lo que va con la agenda que compartes en algún espacio. Y pues creo que es eso, es un constante bombardeo de información, más allá del glamour que se pueda ver a través de la pantalla, ¿no? Creo que solamente eso es la cereza del pastel y es la culminación del trabajo en realidad de todo el día. Yo siempre he tenido la duda y ahorita con las redes sociales que tenemos la información en inmediato, o sea, ¿cómo eligen qué noticias compartir? Porque pues noticias hay todo el día, como tú lo acabas de comentar, pero hay unas noticias que creo, no sé, creo que el equipo de noticiarios elige, ¿no? Yo digo, es que yo me despierto y a veces sí hay una noticia recurrente y he escuchado a muchas personas, sobre todo del medio artístico, cuando les sale un chisme mal, que a veces dicen, tengo que aguantar una semana porque la próxima, a veces ni siquiera una semana, 2 días. Ya es otra noticia. Y ya es otra noticia. ¿Cómo manejan esa parte? Mira, hay una coordinación editorial conformada con muchas personas, la diversidad de los intereses, ¿no? de las personas que conforman el equipo. Creo que parte importante es saber identificar a quién le hablas, ¿no? A tu audiencia y por qué quieres que tu audiencia te identifique, por qué quieres que tu audiencia te siga, por qué quieres que tu audiencia te escuche y qué es lo que quieres comunicar, cuál es el mensaje, qué es la información más útil que a ti te puede servir hoy. Ok, ahorita me estás hablando de tu lado periodista, pero como lo dije en la introducción, pues eres mamá y eres ser humano. Y a veces las noticias son muy crudas y a veces dices, ¿es en serio que está pasando esto? O sea, yo
y tú puedes a lo mejor llegar a tu casa, darle un beso a tu hijo, así súper amorosa, llegas de buenas y recibes unas noticias fatales y luego te dicen, ahorita en 15 minutos sales a cuadro. ¿Cómo manejas esa parte de inteligencia emocional? Yo veo a veces a los periodistas y siempre están así como que súper derechitos y no sé qué, bla, y están así, hable, y yo digo, ¿cómo está en su casa? O sea, ¿quién es Alejandra Gallardo en su casa? ¿Quién es Alejandra Gallardo con su hijo? Y estas noticias, pues no somos de hule. O sea, ¿cuál ha sido como una experiencia que hayas dicho, esta noticia, híjole, me está pegando y no sé ni cómo fregados voy a salir a cuadro y luego para acabarla, en la noche tengo que llegar como que con la mejor disposición de ser mamá? Pues mira, particularmente creo que los temas de la infancia a mí me pegan, ¿no? Como bien dices, soy mamá y yo digo que soy una mamá de hueso colorado. Disfruto mucho y mi máximo sueño en la vida, siempre desde niña, fue ser mamá. Y creo que las noticias particularmente que afectan a la infancia, normalmente siempre me pegan porque obviamente reflejo la vida de mi hijo, ¿no? Y me doy cuenta y me entero y percibo de todos los riesgos a los que él está expuesto, ¿no? Por ejemplo, la noticia que recuerdo más reciente que emocionalmente me afectó mucho, yo creo que pasé como una semana deprimida, fue la del niño Abner, que se ahogó en un colegio durante una clase de natación por una negligencia y por una imprudencia de sus profesores que lo descuidaron, lo dejaron solo en su clase de natación y se ahogó. La verdad es que me identifiqué mucho como mamá, el dolor de perder un hijo y a veces el temor de que tú los dejas al cuidado de otras personas, los dejas en una institución educativa. Obviamente, pues cuando te desarrollas profesionalmente también muchas de las veces tienes que recurrir a otras personas para que cuiden a tus hijos y finalmente siempre es el miedo de que quizá no lo puedan cuidar igual que tú y de que él esté a salvo. ¿Y cómo manejas esta parte? Sí, me acuerdo de esa noticia del colegio, ¿no? De Alexander Bain, el colegio Williams. El colegio Williams, sí. Y como comentas, te duró una semana, ¿no? Sí. Yo me imagino que tú te querías despegar de tu hijo, ¿no? Tú lo querías cuidar. ¿Cómo le haces? Como dices, o sea, el periodista cuando se pone y da noticias, es rara vez que falte. Yo no veo que falte a menos de que dicen, pues se fue de vacaciones. Pero aquí, como dices, ¿cómo traías, como me imagino, esa parte de que yo no me quiero separar de mi hijo? ¿Cómo lo manejas? O, por ejemplo, si tu hijo se enferma, tú te tienes que ir al noticiero. O tú estás mal. Creo que la única vez que creo que han sido un poco flexibles es cuando les dan COVID, pues ahí sí los mandan a la casa y no les queda para no contagiar a nadie. Para no contagiar a nadie, porque ahí estás con un mundo de gente. Pero pues igual, a lo mejor a veces traes dolor de cabeza o tienes una enfermedad y ¿qué pasa en esa parte? Creo que en mi trabajo en particular, a veces puede ser cruel, es la realidad, pero también refleja una realidad del mundo laboral actual. Creo que se deshumaniza el trabajo y a veces se nos exige sin pensar que también somos personas, que también tenemos problemas, que también nos sentimos mal. Por ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado entrando al aire que me llaman de mi casa, oye, es que Diego tiene temperatura. Claro que mi corazón quisiera correr, ¿no? En ese momento también asumo mi responsabilidad del trabajo, pero creo que en general, no en mi situación nada más, creo que falta mucho más empatía en el mundo laboral, con la salud emocional, con nuestras emociones, con el autocuidado, y particularmente creo que ahora a las mujeres se nos exige mucho. O sea, se nos exige que sí seamos buenas mamás, o sea, cumplamos con estos roles, ¿no? Que nos fueron asignados desde mucho tiempo atrás, que seamos buenas mamás, que seamos amas de casa, pero también ahora nos adaptemos a esta realidad, ¿no? Y que también nos empodera de ser profesionistas, pero no cualquier profesionista, ¿no? Tienes que ser una profesionista exitosa, pero además, ¿sabes qué? Es que te tienes que ver bien, ¿no? Y además, claro, en mi trabajo saliendo, ¿no? A cuadro en pantalla y noticiero, la exigencia también de verte bien, ¿no? De verte bien y sentirte bien, ¿no? Y entonces además tienes que hacer ejercicio y además tienes que ser sociable, ¿no? Creo que la verdad es que los roles que tenemos que cumplir
las personas ahora, pero particularmente las mujeres, son muchísimo más demandantes y a veces la verdad es que son totalmente abrumadores. Sí, o así como decía Shakira, ahora también las mujeres facturan. O sea, eso es, creo que sí es bueno, pero te conlleva también a las otras cosas que estás ejerciendo, ¿no? Y que tú estás decidiendo. Tú, a pesar de que eres periodista, mamá, me imagino que ¿en qué momento te queda tiempo para ti? Ay, es muy complicado, la verdad. La verdad es complicado. Trato de buscar los espacios, pero honestamente para mí no son suficientes. O sea, justo ahí quería llegar, porque a veces pensamos que el periodista es que, pues si el noticiero sale a las 8 de la noche, o igual también los artistas y los cantantes, pues piensan que llegan media hora antes y ya se maquillan y ya. Se maquillan y se presentan enfrente a la cámara, ¿no? Tú no, según yo, se juntan desde, o sea, tu jornada laboral, ¿a qué horas empieza y a qué horas terminas? Mira, te voy a platicar mi día. No se duerman porque es largo. A ver, dale. Mira, me despierto como a las 7 de la mañana. Ajá. Pongo mi alarma a 6:30, nunca lo logro. Siempre la pospongo media hora más para preparar el lunch, no sabes, la planchada del uniforme, maleta, mochila lista. Llevo a mi hijo y durante el transcurso de llevar a mi hijo, estoy escuchando el resumen de noticias en el radio. Ajá. Y estoy enterándome de los chats, ¿no? ¿Qué dijo AMLO en la mañanera, ¿no? Cómo amanecieron ahora los mercados bursátiles hoy, ahora que estamos en temas de crisis financiera. Uh-huh. Durante toda la mañana, yo creo que a partir de las 8 de la mañana, el equipo de la coordinación editorial y de información nos empezamos a organizar, ¿no? Ay, hoy es el día del perro, ¿no? Vamos a invitar a hablar a alguien de los perros. Ah, bueno, y es que ahora Biden, ¿no? El presidente de Estados Unidos dijo esto, necesitamos un internacionalista. Y a partir de las 8 de la mañana, los chats no paran. Okay. Es algo constante, ¿no? Y que creo que ahora con el teletrabajo uh-huh. y estar disponible todo el tiempo en un celular, pues las personas piensan con las que trabajas que siempre estás disponible y asumen que tú leíste y vas a contestar, ¿no? Uh-huh. Inmediatamente. Tomo clases de inglés porque ando muy mal en el inglés. Okay. En la mañana, o sea, después de dejar a mi hijo, no sé, me voy media hora, que es mi media hora del día, a hacer algo de ejercicio. Trato de desconectarme por completo, me pongo música en mis audífonos y eso es como mi momento. Ajá, nado, si me da tiempo nada más de la corredora o algo, okay. Eso es como mi media hora, ¿no? Después de ahí me voy a mis clases de inglés. Mientras haces ejercicio, ¿te desconectas de tu WhatsApp y de las noticias así? Sí, es media hora. ¿O estás escuchando con los audífonos? A veces sí hay algo que me atrapa mucho en alguna información. Ajá. O que crea que necesito saber más, me pongo un podcast. ¿No? Okay. Pero no lo tomo como trabajo, lo tomo como algo personal, ¿no? Algo que no sé, algún tema en la noche que me gustaría abordar en alguna entrevista que quizá no sea noticioso y que me gustaría saber más y me gustaría tener diferentes puntos de vista. Me pongo a escuchar un podcast, pero eso lo tomo como un momento como para mí, ¿no? Okay. O depende del día. Hay días que digo, no quiero pensar, uh-huh. quiero escuchar reggaetón o algo que me desconecte, ¿no? Exacto. Al mediodía tenemos una junta de formación editorial y entonces todo el equipo de la coordinación empieza a proponer sus temas. Lo hacemos a distancia, pero igual es trabajo, ¿no? Sí, claro. O sea, igual es trabajo porque no puedes estar haciendo otra cosa más que estar al pendiente, ¿no? Hacemos una junta donde se van a definir los temas, ¿no? Empezamos a hacer como con una lluvia de ideas de todos los temas importantes que vemos en el día uh-huh. para ya empezar a seleccionarlos. Esto lo vamos a hacer una nota, ¿no? Un reportaje, esto lo vamos a llevar con unos gráficos, esto lo vamos a tener como textos, esto lo vamos a tratar con un invitado. Después de ahí corro por mi hijo a la escuela. Me regreso a comer en la casa si es que me dio tiempo de preparar algo y si no, fondita, ¿no? Algún restaurante, algo cerca de su escuela y lo llevo a casa de su abuela para que lo cuide. Okay. Y después de ahí me voy al trabajo y tenemos otra segunda reunión en donde ya está más aterrizado, es una pauta se llama, donde ya tenemos formados todos los temas y el tiempo que le vamos a dar okay. a cada tema. Hay un equipo de redacción que se encarga de redactar todas las noticias y lo que los conductores hacemos es que a ese texto ya redactado, pues le damos nuestro toque, ¿no? O sea, okay. ya tenemos como el esqueleto de la información. Yo, Alejandra, esta noticia la diría así, ¿no?
y redactarlo, ¿no? Y realmente, pues, en el transcurso de la tarde es seguir monitoreando la información y estudiar de los temas, pues porque es imposible, la verdad, que conozcamos de todos los temas, ¿no? Sí, claro. O sea, no los tenemos registrados, o sea, no tenemos una enciclopedia en la cabeza, ¿no? Hay temas, por ejemplo, me acuerdo que cuando se desató la invasión en Ucrania, pues hay regiones que ni siquiera habías escuchado, ¿no? O sea, que no estás familiarizado con esa parte del mundo y quizá ni con la pronunciación, ¿no? Ni con los mandatarios, y pues es un constante estudio de los temas. Ok. Y, o sea, todo esto que me estás diciendo que recaudan la información y todo eso, ¿ahí sí ya llegas a las instalaciones? Sí. ¿A qué horas llegas ahí? A las 4 de la tarde. Ok. Y según yo, tu noticiero es a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. ¿Y ya llegas así, arreglada y todo? No, llego en fachas. Llego en fachas, y que también ese es un reto, ¿eh? Me costó un poquito de trabajo, pues porque yo estaba acostumbrada, durante muchos años hice noticieros matutinos, y entonces yo llegaba directamente ahí a maquillarme, y entonces ya toda la mañana estaba arreglada y me sentía bien, ¿no? En el Canal 21, ¿no? En Capital 21, que es el canal de la Ciudad de México. Y ahora no, o sea, literalmente llego así con el pelo así, sin arreglar, pero bueno, pues creo que también eso es parte importante de las exigencias que tenemos, particularmente las mujeres, lo que te decía, ¿no? De siempre vernos bien. Y en el transcurso de la tarde, pues seguimos preparando la información, y 40 minutos antes del noticiero al aire ya paso a, digo yo, hojalatería y pintura, al departamento de hojalatería y pintura, a que nos arreglen para estar listos para el aire. Ok. Y llegas a tu casa, y el noticiario dura 1 hora. 1 hora, de 9 a 10. Terminando tenemos una junta post-mortem para ver qué salió bien, qué salió mal, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esta nota lo hubiéramos llevado así, y hacer como una planeación para el otro día. Oigan, para mañana es el día de la foca, ¿no? Ya no fue del perro, mañana es el de la foca, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que saldré del canal como a las 10:45, y llego a mi casa, casa de ustedes, de todos. Y también hay otro reto, pues porque yo vengo con el rush, la adrenalina de estar en un noticiero en vivo, a veces de tomar café en las tardes, pues para concentrarme, ¿no? Para tener un poco de energía. Y pues el reto es dormirte temprano para pararte el otro día. Sí. O sea, ¿te duermes como a las 12? Como entre las 12 y la 1, yo creo. Y te levantas a las 7. Sí, por ejemplo, ayer en la noche me dormí 1:30 porque no había terminado un guión de un reportaje que estoy haciendo, y que lo tengo que entregar hoy, y dije, no me va a dar tiempo, y dije, este es un buen momento porque ya no suena mi celular, porque ya no hay distracciones, y me puse a trabajar. Ok. Ya te asusté, Maurita. No, ya, me quedo con lo que yo hago. Oye, no, es que sí siento que son como que a veces nomás los vemos en pantalla y no sabemos todo lo que ahorita nos acabas de compartir. Muchísimas gracias. ¿Tú siempre has sido periodista de estudio o te mandan a ciertas a cubrir? Ajá, o sea, mi trabajo como periodista es como conductora también en la transmisión de los noticieros, pero también hacemos reportajes, también escribimos notas. Tengo una participación en el diario Contrarréplica, una columna invitada, y pues de repente trato de darme el tiempo, no lo puedo hacer tan seguido como quisiera. Oye, ¿recuerdas? Ahorita comentaste lo que pasó en el Colegio Williams por esta parte de tu hijo. Pero ha habido o sea, ¿cuál ha sido la noticia más cabrona que te ha tumbado emocionalmente y que dices, no sé cómo fregados la voy a hacer para salir a cuadro para dar esta noticia? Híjole, yo creo que fue el sismo del 2017. Ok. Afortunadamente, cuando ocurrió el sismo, yo ya estaba en mi casa. Mi hijo estaba muy chiquito. Mi hijo tenía, no sé, creo que 4 meses. Y al otro día, yo tenía que hacer el noticiero de las 7 de la mañana. Y la verdad es que me sentía imposibilitada. O sea, porque el edificio donde estábamos resultó dañado y teníamos que movernos a una sede alterna. Y la verdad es que, o sea, físicamente, o sea, yo me sentía devastada. O sea, devastada por ver la devastación, o sea, de la ciudad, el dolor de todos, el hecho de sentirte vulnerable y saber que, pues gracias a Dios la libraste, ¿no? Sí, en este año, o sea, la libraste, pero pudiste no haber sobrevivido a ese sismo. Y me acuerdo que al día siguiente
yo creo que es de las pocas veces, o sea, un pesar físico, o sea, un malestar físico, o sea, de verdad de que no te puedes parar, ¿no? O sea, que lo que quieres es estar con tu familia. En este caso, mi hijo estaba súper chiquito, el miedo de una réplica, de tenerte que salir y empezar a informar, ¿no? Sobre los edificios colapsados, habiendo todavía personas atrapadas, las cifras que iban incrementando conforme pasaban las horas de personas muertas. Yo creo que para mí ha sido la noticia y el tema que he tenido que desarrollar que más me ha impactado, porque no estábamos hablando de números, ¿no? O sea, no estamos hablando de, se cayeron 50 edificios, ¿no? Sí, no. O sea, vidas, personas, y es inevitable pensar en el dolor, en el sufrimiento humano, no decir, madres, o sea, ¿cuántas personas se quedaron sin una mamá, sin un papá, sin un hermano, sin un esposo, ¿no? Y creo que eso es parte importante, y también eso es el reto, de no deshumanizar la información, ¿no? De no son solo cifras, ¿no? Sí, claro. O sea, son historias, son vidas, importan. ¿Y qué herramientas utilizas para absorber esta información y pararte? Digo, hay veces que sí me ha tocado ver periodistas que, por ejemplo, cuando fue el tsunami, me acuerdo que estaban como que se les veía, o sea, y era como, pues la estoy dando, pero o sea, no, ni sé cómo la estoy dando, ¿no? O sea, no sé si ustedes manejan como que algunas herramientas para manejar esa emoción y dar la noticia lo mejor que se pueda. Pues yo creo que concentración, creo que es prácticamente concentración. Profesionalismo no lo llamaría, porque no dejas de ser humano. Sí. O sea, no dejas de ser humano y estás informando situaciones dolorosas. Yo creo que simplemente es concentración de cumplir con el objetivo, que eso es informar, pero eso no quiere decir que terminando de dar una noticia te dobles, ¿no? Por ejemplo, nos pasa en el noticiero en vivo cuando estamos en alguna transmisión, ya que mandamos a una nota, algún reportaje, pues nosotros la estamos viendo, ¿no? En las pantallas de monitoreo adentro del foro. O sea, y hay veces que de verdad, o sea, nos quebramos, o sea, de ver, o sea, ¿no? De ver alguna desgracia humana, o sea, es imposible no sentir, ¿no? O sea, pues sí, también sentimos, o sea, también somos humanos. Y creo que es eso, es algo, concentración, que quizá a lo mejor podrían tener, no sé, los actores, el 5, 4, 3, y en otros temas, ¿no? Sí. Es algo, sí, es algo difícil, ¿no? Por ejemplo, no quebrarte con alguna entrevista. La semana pasada tuvimos a un testimonio, luego del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, participó por primera vez un colectivo de mujeres que viven con cáncer, ¿no? Y ellas demandaban al gobierno, al Estado mexicano, que para ellas el Estado mexicano también cometía feminicidio al no garantizarles sus quimioterapias, sus tratamientos, sus medicamentos. Entonces recibimos en el estudio a una de esas mujeres que participó en la marcha, y su testimonio era muy doloroso, ¿no? Una chica de no más de 30 años, mamá, sobreviviente a un feminicidio, con cáncer terminal, con metástasis, tiene los días contados, y ella tiene que trabajar porque tiene una hija que mantener. No es fácil, o sea, claro, y tener que llevar una historia así, ¿no? En vivo, pues en alguien tiene que caber la contención, ¿no? de la situación, pero hay veces que quisieras quebrarte. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es como que esta parte de estoy bien por fuera, pero por dentro me siento de la chingada, ¿no? Sí, nos ha pasado muchas veces, muchísimas veces. Y creo que ahí la diferencia es tener buenos compañeros, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi compañero actual, Guillermo Blanco, la verdad es que somos un gran equipo, ¿no? Porque los dos sabemos cómo está el otro. Y hay veces que él sabe que yo emocionalmente estoy destruida, ¿no? Todos tenemos días malos, situaciones que nos hacen sentir mal, situaciones dolorosas por las que atravesar. Por ejemplo, recuerdo el año pasado murió mi mamá, y en el transcurso de que ella estaba agonizando, pues yo seguía trabajando, ¿no? Y o sea, es imposible mantener la concentración
Sí, y teniendo el dolor emocional de que tarde o temprano tu mamá ya se va a ir. Claro. Y ahí trabajas en equipo, ¿no? Okay. En esos momentos, o sea, Memo sabía que, no, pues, Ale está pasándose de la chingada, pues aquí el que tiene que ahorita responder, pues soy yo, ¿no? Al igual ha habido momentos en los que Memo va destrozado y bueno, pues entre ánimo, ¿no? Entre pausas, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Y hacer equipo, ¿no? Creo que esa parte sí eres privilegiada de tener ese equipo porque no en todos lados se tiene esa empatía. Siempre terminamos con esta parte de llegas en la mañana, ay, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? O sea, y no preguntas más allá de se enrolan cada quien en el trabajo que hacen. Justo de eso se trata este podcast. Pero antes de pasar a lo siguiente, me gustaría preguntarte, ¿cuál es como tu reto como profesionista? O sea, ¿qué te gustaría cubrir? O sea, que digas, puta, si logro esto, qué chingón, es uno como de mis sueños como periodista. Ay, me encantaría ir a las Naciones Unidas en Nueva York, a la sede de las Naciones Unidas, alguna convención, algo. me encantaría. Sueño con visitar ese lugar. Ok, ¿y qué es lo que te gustaría de tomar de ese lugar de las Naciones Unidas? No sé, me gustaría que en el momento que ocurra, te decía que a mí los temas de los derechos de la infancia me preocupan y me importan. Alguna noticia a nivel mundial que beneficie a las infancias, ¿no? Creo que cuando hablamos de las infancias en los medios de comunicación, siempre hablamos de tragedias, ¿no? Pues la nota dura, la nota roja. Sí, ¿por qué no hay noticias buenas? Sí, no. O sea, chistes son siempre como que estarnos informando de cosas malas. ¿Por qué no existe? Pues es que así está el mundo. No, también hay cosas buenas. Así está el mundo. Sí, creo que eso, o sea, eso sería mi sueño, que cuando vaya a ese lugar, justo eso, sea una buena noticia. Okay. No sea porque estamos en una guerra. Ok. Te voy a hacer unas preguntas que son específicas. No por eso quiere decir que las tengas que contestar así. Te puedes explayar también. Okay. ¿Para ti qué es la empatía? La empatía es conexión. Okay. Conexión y entendimiento de cómo se puede sentir la otra persona. Ok. ¿Cuál es tu mejor emoción que identificas y cuál es la peor? Mi mejor emoción es la paz. La paz. La paz y la tranquilidad. Y mi peor emoción es la ansiedad. ¿La ansiedad? Sí. ¿Por qué? Pues no se siente bonito. ¿No? O sea, tener ansiedad, tienes un hueco en la panza, te sudan las manos, piensas que algo malo te va a pasar, ¿no? O que algo malo va a ocurrir, ¿no? Tienes miedo del futuro, quizá. ¿Y hay una manera en cómo tú manejas la ansiedad? Creo que lo he estado aprendiendo a manejar. Antes era muy fumadora y fumaba cuando me sentía ansiosa y según yo eso me resolvía la ansiedad y por algún momento me funcionó. Escuchar música. ¿Qué tipo? ¿Reggaetón? No, el reggaetón es para despejarte. Sí, no. Pues me pongo música instrumental. O sea, he encontrado muchísimos canales de YouTube que incluso tienen hasta meditaciones guiadas o música antiestrés, ¿no? Música antiansiedad. Las plataformas creo que la verdad es que nos proporcionan muy buenos playlists. O música de spa, yo pongo. Música de spa. Y ahorita decías que la mejor era como tu parte de paz. ¿Te consideras una persona que está en paz consigo misma? No siempre. No siempre. No siempre. Creo que Buda quizá lo logrará todo el tiempo, pero no siempre. No siempre. Y como no es siempre, cuando tengo paz, esos momentos los disfruto mucho. Ok. Y como sabes, pues el podcast se llama ¿Y tú cómo estás? Y realmente ¿cómo andas? Yo siempre pregunto después, tal cual como lo hice ahorita, ¿cómo andas hoy? Pues justo cuando llegamos me preguntaste lo mismo. Oye, ¿cómo estás? Te dije ahí en chinga. Sí, con muchas cosas, la verdad. Presionada, tratando de disfrutar cada cosa que hago. No es fácil. La verdad es que, y lo platicábamos antes de iniciar la entrevista, creo que a veces no todas las personas tenemos la sinceridad de hablar de cómo nos sentimos y hay veces que no nos sentimos bien, ¿no? O sea, por ejemplo,
yo hoy estoy cansada, ¿no? O sea, de la semana me siento agotada. Hoy no quisiera estudiar nada, no quisiera que pase nada en el mundo para no tener que estudiar las noticias. Eso me siento, pues sí, me siento estresada, ya fastidiada por la semana, pero afortunadamente pues ya es viernes. ¿Tú tienes puente? No. Esa es otra cosa. No, sí, no tengo puente. ¿Qué es lo mejor de ser periodista y qué es lo peor de ser periodista? Lo mejor de ser periodista es que tenemos, creo, y me voy a sonar quizá a lo mejor hasta muy hippie, tenemos la oportunidad de cambiar el mundo con las historias que contamos y de aportar a la sociedad quizá una manera diferente de ver el mundo, ¿no? Por ejemplo, decías, pues es que ¿por qué todos son malas noticias? Sí, pero a lo mejor como periodista yo puedo ayudarte a darte una información que te pueda ser útil, ¿no? En un momento de una situación complicada, ¿no? Yo te puedo ayudar a darte alternativas, ¿no? A lo mejor informarte sobre algún tratamiento médico, ¿no? Ahora que estamos hablando de la salud mental, oye, hay estas líneas de atención, ¿no? Oye, hay este libro, te lo recomiendo. Para mí eso es lo mejor, que tenemos el poder del cambio. Un periodista tiene el poder del cambio en sus manos, del cambio social. Y lo peor, pues que es un trabajo muy demandante. Eso es lo peor. Y para finalizar, ¿cuál sería tu frase de ¿y cómo estás? Y realmente ¿cómo andas? ¿Cuál la aplicarías tú? Sobreviviendo. No, para muy buena. Sí, sobreviviendo. No te ayuda mucho. No, está bien. Sí. Excelente. Pero mi pregunta era, ¿tú qué aplicarías para que la gente, así como tú me contestaste sobreviviendo, tú ¿cómo harías esta parte de no terminar en responder bien ni tú, sino para saber más de la persona, cómo se siente? O sea, en mi caso es, hey, ¿cómo andas? ¿No? O, ¿cómo te sientes? Y ya me contestas ahorita, sobreviviendo. Sí, ¿no? o sea, ya entendí. O sea, ¿qué pregunta utilizaría yo? Ajá. ¿Para saber más de las personas? Sí. ¿Para saber cómo estás? Ajá, o sea, por ejemplo, con tu compañero de trabajo, no nomás terminan en bien y tú, porque ya tienen esta parte de empatía de apoyarse cuando andan mal emocionalmente. Pues creo que algo yo que comúnmente hago es ¿todo bien? ¿No? Okay. O sea, porque a veces damos por hecho que todo bien, ¿no? Uh-huh. Cuando preguntas ¿cómo estás? Ah, bien. Pues no, es que a veces no siempre todo bien, ¿no? Exacto. O sea, para mí es oye, ¿todo bien? ¿Todo bien contigo? ¿Estás bien? ¿No? Si te preguntan ¿cómo estás? Ah, pues estoy bien, ¿no? Uh-huh. Si te preguntan oye, ¿estás bien? Creo que es parte de mostrar empatía, o sea, me preocupo por ti, uh-huh. Me interesa saber cómo estás. Y esta es una oportunidad para que te puedas expresar, ¿no? Sí. ¿Estás bien? Pues muchísimas gracias, Alejandra, por esa entrevista. Para mí es un honor estar entrevistándote, porque siempre como que creo que la profesión de periodistas son como que cosas como tú decías, ¿no? Yo quiero ser como Abigail, ¿no? Uh-huh. O sea, esa parte. Y pues no sé si nos quieras compartir tus redes sociales donde la gente te pueda localizar. Ay, muchísimas gracias, el honor de verdad es mío. En Instagram y en Facebook me encuentran como Alejandra Gallardo y en Twitter Ale-Gallardo1. Abrí mi cuenta de TikTok, pero aún no le agarro la onda. Tengo muy poquitos videos, pero ahí también estoy en TikTok. Va, pues muchísimas gracias, Ale, y pues recuerden, este fue un capítulo más de ¿y tú cómo estás? Realmente cómo andas, tanto en Facebook, Instagram y todas las plataformas de podcast de ¿y tú cómo estás? Realmente cómo andas.